Épale, aquí estamos de regreso. Sí, señor, de lo bueno, lo mejor. Es domingo. Siempre les digo que el domingo es un día de introspección, de espiritualidad, de familia. Domingo 9 de marzo. 9 de marzo. Ya por acá va a empezar a entrar la primavera en el norte del norte. 9 de marzo de qué año? Del año 2025. Epa, ¿después de quién? Miren para acá, ¿ves? ¡Mua! Después de Yeshua, después de Cristo. Mil bendiciones. Mucha luz, buena vibra, nada más de campanita, ¿verdad? Vamos. Campanita y buena vibra. Ok. Este programa para mí es sumamente importante porque vamos a conversar hoy con el magistrado Miguel Ángel Martín. El magistrado Miguel Ángel Martín es el expresidente del TCJ del exilio. Es uno de los pocos venezolanos, ciudadanos, hombre de leyes, que no tiene rabo de paja, que no fue parte del interinato ni del G4, y precisamente porque el magistrado Miguel Ángel Martín no se prestó a corrupción y a vagabunderías, lo sacaron del TCJ del exilio de la presidencia de manera ilegal y de manera extraña. Ok, entonces quiero arrancar por ahí, porque yo sé que ese TCJ del exilio tiene mala fama y no quiero que confundan al magistrado Miguel Ángel Martín con otro tipo de magistrados, para decirles así. Así como muchos se me confundieron con la magistrada Blanca Rosa Mármol de León y pensaron que era Cecilia Sosa. No, no. Cecilia Sosa sí tiene rabo de paja. La magistrada Blanca Rosa Mármol de León no. Yo quiero dejar las cosas claras antes de iniciar el programa, los puntos sobre las IES, ¿ok? Porque yo nunca traigo a mis redes sociales, ni nunca traigo a mis programas a corruptos, ni a lacranes de ningún tipo. Así que los que me conocen de hace tiempo saben muy bien a lo que me refiero. Por otro lado, gracias a todos los que me han contactado desde que hice hace unos días público el proyecto para rescatar y recuperar el estado Zulia. Por ahora, ese proyecto, perdón, que va avanzando meteóricamente, sobre todo en las bases de los barrios, de los caseríos del estado Zulia, es un proyecto que tiene tiempo. Se nos están sumando de la gente del Alacrán Manuel Rosales todos los días, muchos líderes, también de 20 Venezuela. Ojo, muchos de los de 20 Venezuela decepcionados con la situación actual se nos están pasando a nosotros. ¿Ok? Este es un proyecto que se está preparando y que vamos a arrancar apenas se libere Venezuela. Apenas liberemos Venezuela, yo me regreso al estado Zulia y arrancamos este proyecto de manera formal, ya en la tierra, en el piso, ¿ok? En mi estado, en el estado Zulia. Repito, vamos a recuperar y vamos a rescatar nuestro estado Zulia. El Zulia es nuestro, para que sepáis, algo muy importante. Continuismo no, federalismo sí. En mis redes sociales ya he ahondado un poco sobre esto, ¿ok? Más adelante voy a hacer programas exclusivamente sobre este proyecto para el estado Zulia. Hay algo sumamente importante. Nosotros, el grupo que yo lidero, no va a permitir que se dé en Venezuela, que se reedite la situación que se vivió con Chávez y con la hegemonía de un partido político y de un solo liderazgo único y mesiánico. No. El Zulia va a ser el contrapeso para la persona y para el partido que por lo visto va a ser María Corina Machado y 20 Venezuela, que en realidad no es un partido y está lleno de alacranes y de excopellanos, exadecos y sobre todo de exchavistas. Eso es lo que es 20 Venezuela. El Zulia es para nosotros, los zulianos, y no vamos a permitir que otra vez, repito,
llegue una hegemonía política de un solo color y un solo liderazgo. No, señor. Ni yo ni el grupo con el que yo estoy lo vamos a permitir. Repito que después vamos a ahondar sobre este proyecto. Vamos a dejarlo por ahora hasta aquí. Ahí debe estar el magistrado escuchando muy atentamente, ¿no? Lo que yo estoy hablando. Estoy seguro que él está de acuerdo de que no podemos permitir más hegemonías partidistas ni liderazgos mesiánicos. ¿Verdad? Creo que hemos aprendido en estos 26 años. Den like y comenten, es necesario para el algoritmo, no es capricho de este maracucho. Les recuerdo, leo siempre sus comentarios y me gusta cuando se forman unos mini debates en los comentarios entre ustedes mismos. Qué bueno, eso me gusta mucho, me encanta. A suscribirse a mis redes sociales y también acá a la plataforma Factores de Poder de mi gran amiga y colega Patricia Poleo, que hace poco perdió a su madre. Bueno, ya la mamá de Patti trascendió, está en la luz, está tranquila y en paz. Así que ya Patti y yo hemos hablado bastante. Gracias a Dios ya Patti regresó y está más tranquila. Te quiero mucho, Patti. Dios te bendiga. Mucha luz para ti. De verdad que te quiero mucho. Ok, vamos aquí, antes de darle la entrada al magistrado Miguel Ángel Martín. Voy a leer una información de el cooperante del SEBIN. El cooperante del SEBIN desde hace tiempo me ofrece información fidedigna a uno que con el tiempo se corrobora. ¿Ok? Y eso es lo más importante para saber que una fuente de verdad fidedigna y vale la pena mantenerla, cultivarla, ¿verdad? Y sobre todo que la gente entienda que este tipo de información, cuando viene de una fuente tan, pero tan alta y tan cercana al poder, es información que tiene un peso muy grande, es de envergadura, ¿ok? Yo no voy a leer toda la información del cooperante del SEBIN, solo voy a leer una parte. Ustedes quieren ver todo, ya está en mis redes sociales en el programa que hice hace unos días. ¿Okay? Tienen que revisar mis redes sociales. Entonces voy a arrancar por ahí porque esta información es delicada. Es delicada. Esta parte que voy a leer de lo del cooperante del SEBIN. ¿Ok? Repito que en mis redes sociales tienen el programa íntegro donde está toda la información. Esto es apenas una parte. Ok, fíjense lo que él me dice aquí. Me preguntaste hace tiempo por qué Guanipa se nos había escapado 3 veces y qué pasó el 9 de enero con María Corina Machado. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. ¿Qué nos dice el cooperante? Guanipa es un topo. Trabaja para los dos bandos. Ojo con esto que estoy leyendo aquí. Guanipa es un topo, trabaja para los dos bandos. Tal vez un día de estos nos ordenen detenerlo, como pasó con Superlano, cuando ya no le sirva y para continuar el show. Pila, porque a mí mucha gente me ha contactado precisamente y me ha dicho, Roberto, ¿cómo es posible que Guanipa se le ha escapado al SEBIN 3 y 4 veces? Bastante extraño, ¿verdad? Sobre todo cuando sabemos que en Venezuela no existe la clandestinidad. La clandestinidad puede existir por 2 o 3 días, rápido, y te vas del país, no por meses. Ellos saben muy bien dónde está María Corina. No la van a tocar porque no les conviene, y ahora mucho menos que llegó Trump a la presidencia de Estados Unidos. Ellos saben dónde está Guanipa. ¿Por qué no tocan a Guanipa? Es muy extraño cuando sabemos que su hermano es uno de los alacranes que se la pasa pegado como una rémora al castrado eunuco de Enrique Capriles Radowski. Muy extraña la cosa, ¿verdad? Entonces continúo con la información del cooperante. Los hermanos Guanipa, dice el cooperante, son unas ratas que tuvieron su precio al igual que todos. Lo del 9 de enero con María Corina fue un doble show. A nosotros nos ordenaron amedrentarla y aparentar un secuestro con montajes de video y toda vaina.
pero no tocarla ni hacerle daño. Esa orden fue dada directamente por Diosdado Cabello, nos dice el cooperante del SEBIN. Lo que pasó fue que la cosa salió un poco choreta y María Corina Machado aprovechó también para hacer su show y exagerar la cosa. Bueno, no es pendeja la tipa y eso se le reconoce. No, por supuesto que no es pendeja, María Corina es valiente con todo y sus errores, con todo y su ego y su mal asesoramiento. María Corina es una mujer muy valiente que se le reconoce lo que ha hecho por Venezuela. Habría que ser muy mezquino para no reconocerle a María Corina su liderazgo y, repito, lo que ha hecho por nuestro país. Voy ahora a leer y a comentar brevemente unas noticias importantes y ya después le damos la entrada formal al magistrado Miguel Ángel Martín. Vamos por aquí, fíjense. Trump equipara Tren de Aragua con ISIS ante el Congreso y promete medidas contundentes. ISIS fue ese grupo terrorista que estuvo muchos años haciendo todo tipo de desmadres y de ataques en el Medio Oriente y otras partes del mundo, que Trump en su primer mandato los desapareció de la faz de la tierra. Y fíjense, Trump está comparando al Tren de Aragua con ese grupo terrorista del Medio Oriente. Se pueden imaginar el nivel. Esto fue en el Estado de la Unión, cuando Trump hace pocos días habló ante el Congreso, las dos cámaras, y también ante la nación estadounidense. ¿Ok? Pendiente, que el diablo vive en los detalles. Esto es sumamente importante, sumamente importante. Dicen que el Tren de Aragua es la peor banda criminal del mundo. Hace unos días lo designé junto al MS-13 como una organización terrorista internacional, dijo Donald Trump. Les recuerdo que también ya eso fue, sí, hace como 2 semanas más o menos, que de manera formal designaron al Tren de Aragua precisamente como grupo terrorista. Lo que le da pie a Estados Unidos de eliminarlos como sea en cualquier parte del mundo. Esto es de ayer, esto salió ayer. Estamos grabando el sábado, pero este programa sale el domingo. Lo último, Nicolás Maduro rompe acuerdo de deportación con Donald Trump. El régimen venezolano no aceptará a sus migrantes. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la reacción de Estados Unidos con respecto a esta situación, porque sabemos que Trump ya ha dicho que los que no acepten los migrantes van a tener represalias agudas, devastadoras, hasta esa palabra ha utilizado Trump. Ya la presidenta de México, Sheinbaum, agarró mínimo, ¿verdad? Tiene que hacer las cosas como son. Ok. Marco Rubio, Estados Unidos determina que 9 estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela deben ser liberados inmediatamente. Bueno, ellos parece ser que creen que es la misma situación de antes. Donald Trump en apenas 6 semanas ha cambiado el orden mundial y está generando reacciones en todos los rincones del planeta. Si las mafias que han secuestrado Venezuela, y todas esas organizaciones criminales y terroristas creen que van a poder contra Trump y el poderío militar, político, económico de Estados Unidos, como decimos en criollo, están pelando bola. Están pelando bola. Viene una acción contundente para la liberación de nuestra patria. Ya eso también lo vamos a conversar con el magistrado Miguel Ángel Martín. Bueno, que no te voy a recibir más los inmigrantes, que me tienes además allá 9 ciudadanos estadounidenses presos en las mazmorras de manera ilegal. Está bien, pues. Está bien. Vamos a ver entonces qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora sí, vamos a darle la entrada al magistrado Miguel Ángel Martín. Repito, uno de los pocos hombres, ciudadanos venezolanos de leyes que por poco no es presidente temporal de Venezuela. Ha podido ser temporalmente el presidente de Venezuela, pero no se dio. Y lo tengo aquí, al igual que tuve hace 2 semanas a la magistrada
Blanca Rosa Mármol de León, porque estamos en momentos muy extraños con respecto a la supuesta oposición venezolana. Un presidente electo que no se juramenta, una líder que es María Corina Machado adentro del país, que últimamente parece que ha reaccionado después que los gringos, como decimos en criollo, le jalaron la oreja y le cantaron la cartilla a María Corina Machado. Vamos a ver entonces qué nos dice el magistrado. De verdad que me da mucho placer tenerlo hoy aquí. Repito, estamos grabando el sábado, pero esto sale el domingo 9 de marzo. Magistrado Miguel Ángel Martín, Dios me lo bendiga, mucha luz. Gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación. Un saludo especial a toda tu audiencia. Mis abrazos a Patricia Poleo y bueno, mi respeto y mi consideración por la pérdida de su madre, que lo acabas de informar y bueno, como tú dijiste, ella trascendió. Y bueno, aquí estoy a tu orden y a la orden de tu audiencia. Sí, magistrado, ya 2 veces he sido enfático en quién es usted, porque no me gusta que lo confundan con otro tipo de magistrados y otro tipo de venezolanos corruptos con rabo de paja, cómplices de genocidio, porque al final son cómplices de genocidio. Usted tiene un currículum intachable, usted tiene una hoja de vida fuera de serie, como lo dije, usted hasta ha podido ser temporalmente presidente de Venezuela. Usted conoce muy bien lo que fue el interinato, usted conoce muy bien quién es Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Julio Borges, usted conoce muy bien las altas esferas de poder de Washington porque usted se maneja en ese ambiente y creo que usted en este momento es una de las personas más indicadas para dar luz a tantos venezolanos que están frustrados, que están decepcionados, indignados por diferentes motivos, pero el principal es porque ven a un presidente electo que no se juramenta, que no ejerce, no designa un ministro de defensa, un alto mando militar, que no pide públicamente una reunión con el presidente Donald Trump, y por otro lado vemos un liderazgo en Venezuela, supuestamente en la clandestinidad, encarnado en María Corina Machado, que ha tenido ya demasiado tiempo y demasiados errores cometidos de manera continua. Repito, parece ser que ya después que Estados Unidos le dio a ella a través del hijo de Trump esa charla para ayudarla a subir, ha mejorado un poco, no solo en lo que habla, sino en los propios tweets que ella está comunicando. Entonces, vamos a que usted aclare esta situación desde su perspectiva, no solo como magistrado, sino como ciudadano venezolano. Adelante, por favor. Bueno, gracias por las deferencias en tus palabras. Mira, el problema es muy complejo y toda la problemática nace desde el mismo momento en que se suscribe lo que yo llamo el Tratado de Barbados, en donde la oposición venezolana y, y el régimen se sentaron, se reconocieron mutuamente, ¿verdad? Porque por un lado la oposición reconoce al régimen, le da más allá beligerancia porque incluso estaba dirigiendo las conversaciones por parte del régimen el señor Jorge Rodríguez, que es el que está sentado en la Asamblea Nacional. Y recordemos que por el otro lado estaba el sector de la oposición venezolana descansando en el llamado ese gobierno parlamentario que crearon bajo un estatuto de la transición que fue muy cuestionado y que ha sido muy cuestionado y que bueno, y donde ellos se erigían también como dirigentes o representantes del poder legislativo paralelo. Entonces, ese acuerdo de Barbados llegaron a la decisión de ir a elecciones. Y por eso es que tuvimos una elección presidencial. Lógicamente se establecieron algunas condiciones que no se respetaron, como todos los vimos, empezando por el hecho de que al final el régimen decidió con quién combatía en las elecciones y apartó, en este caso a María Corina Machado, precisamente porque sabían que frente a ella iba a ser muy difícil no solo derrotarla, sino que también iba a ser muy difícil lograr el mantenimiento del poder. Dicho esto, tenemos que recordar también que una vez que se produce el acto el 28 de julio, donde se produce la elección, recordemos todos que no se culminó el proceso electoral
porque el escrutinio final no se realizó, me refiero a las auditorías que correspondían. No hubo un cierre del proceso electoral formal. Esto se origina porque comenzaron a recibir unas transmisiones de los barrios de Caracas donde el régimen pensaba que iba a ganar y no ganó. Entonces, inmediatamente la orden fue, en la Junta de Totalización, dejar de transmitir, inventaron un ataque desde Macedonia del Norte y cerraron la Junta de Totalización, impidiendo incluso que los sectores, los representantes de la oposición pasaran a la Junta de Totalización y también los representantes que habían sido elegidos por la oposición venezolana en el Consejo Nacional Electoral. Porque también recordemos que dentro de los acuerdos que ha hecho el gobierno y esta oposición ha sido designar también rectores del CNE. A pesar de que lo designó la Asamblea Constituyente de Maduro, aún así la oposición logra 2 cargos. Entonces, esta forma de hacer política tan difícil nos lleva a unos derroteros porque ellos han vencido todos los espacios. Y lógicamente cuando se produce el 28 de julio este tsunami, porque una verdad que no puede negar a ningún venezolano ni a la comunidad internacional, son 2 verdades que son más grandes que cualquier catedral. La primera es que el Estado venezolano, dirigido por el señor Maduro, es un narcoestado. Es un régimen que debemos calificarlo como un narcoestado, porque se utiliza el Estado para el desarrollo del narcotráfico. Eso es algo que no lo puede esconder ni siquiera el régimen. Y la otra es que ellos perdieron el pueblo. Mucho antes del acuerdo de Barbados, ellos habían perdido el pueblo. Sin embargo, el 28 de julio sirvió para ratificar que no tienen pueblo. Lógicamente, ellos se roban la elección. Yo en ese momento dije que se estaba produciendo un golpe de Estado institucional en donde se está utilizando a la Fuerza Armada Nacional Venezolana, se utilizó al Consejo, por supuesto, Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están en Caracas para consolidar este golpe de Estado y proclaman ganador a Maduro para que se proceda a su juramentación en enero. Por el otro lado, vimos lo que pasó con el señor Edmundo González Urrutia, que resultó ser ganador de las elecciones porque existe también medios de pruebas contundentes y suficientes que determinan que él es el presidente electo, porque así aparece en la reproducción de las actas que fueron publicitadas por el Comando de Venezuela, dirigido por la señora María Corina Machado. Entonces, frente a esta situación, nos encontramos con una circunstancia especial. Lógicamente, el 10 de enero, Maduro iba a hacer todo lo posible para juramentarse ante la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, repito, que fue reconocida por la oposición, y a su vez, la oposición venezolana, por medio del presidente electo, comenzó a vender la idea de que él iba a Venezuela a juramentarse. Pero todos vimos que eso no ocurrió. Él no llegó a ir a Venezuela y por supuesto no prestó el juramento de ley donde él quería hacerlo ante la Asamblea Nacional de Venezuela. Ok, ahí lo tengo que detener por 2 cosas. Primero, voy a colocar unos tweets de la magistrada Blanca Rosa, donde ya vamos a entrar precisamente a este tema, para que usted nos dé sus argumentos, ya sea que esté de acuerdo con la magistrada o no, obviamente. Y lo otro sería, ¿por qué Edmundo González Urrutia sabía que no podía entrar a Venezuela? ¿Por qué pasó casi 2 meses jurando y perjurando todos los días ante todos los medios de comunicación extranjeros que iba a regresar a Venezuela para juramentarse? Algo que evidentemente él sabía que no iba a ocurrir, pero tiene que haber una razón para haber mentido, porque sencillamente mintió. Esa es la realidad. Entonces, déjeme colocarle aquí primero los tweets de la magistrada y usted me va a decir si está de acuerdo con ella o no, que yo estoy seguro ustedes son, no sé si amigos, pero se deben conocer. ¿Ok? Fíjese esto. Guaidó anuncia gira por Venezuela y asegura que el artículo 187 será activado cuando llegue el momento, ¿no? Esto lo estoy colocando antes de los tweets de la magistrada porque es importante. ¿Qué es lo que dice ese artículo 187, número 11 de la Constitución?
la Asamblea Nacional, ¿verdad? En ese momento Guaidó la precedía, el poder de autorizar la operación de misiones militares venezolanas en el extranjero o misiones militares extranjeras dentro del país. Todo esto va concatenado, magistrado. Aquí está Blanca Rosa Mármol de León. Ella escribió lo siguiente: un mes ha pasado desde la fecha en que Edmundo González Urrutia debió juramentarse de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional. No lo ha hecho. No dimos nuestro voto para que el presidente electo decidiera cuándo juramentarse. Que me devuelvan mi voto, más que como magistrada, está hablando como ciudadana. Por supuesto, y hay millones de venezolanos que piensan lo mismo. También ella escribió: para quienes no me han oído o leído antes, Edmundo González Urrutia debe juramentarse en el exterior ante el TCJ legítimo en el exilio, en la sede de un organismo internacional como la OEA o en una embajada de Venezuela, y en ese mismo acto, con María Corina Machado conectada telemáticamente, nombrarla y juramentarla vicepresidenta. Yo creo que ya está claro la posición de la magistrada, y está el artículo 231 de la Constitución Nacional que dice que el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente de la República no pudiese tomar posición ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, pareciese que la cosa es complicada, pero a mí no me parece complicada si hubiera voluntad política. Adelante, magistrado. Bueno, yo coincido contigo de que si hay voluntad política se pueden hacer muchas cosas. Cuando no hay voluntad política no se puede hacer muchas cosas. Voy a comenzar primero porque tú colocaste allí, que no sé por qué lo colocaste, pero colocaste allí el artículo 187.11 de la Constitución venezolana, que tiene que ver con la aprobación de misiones extranjeras en territorio venezolano. Casualmente, hace muchos años, en el año 2019, yo dirigí una comunicación no solo al presidente Trump en aquel momento, sino también a todos los cancilleres del Grupo de Lima y a los embajadores de la Organización de Estados Americanos, una comunicación formal como autoridad legítima venezolana, en la cual actuaba yo como magistrado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, eh, solicitando precisamente, bajo el amparo de la doctrina de R2P, que es responsabilidad de proteger, se conformara una coalición militar de paz para ayudar a rescatar a Venezuela. La gente pensó que yo estaba tratando de promover una invasión. Yo no estaba tratando de promover una invasión. Sencillamente, yo estaba siguiendo una estrategia que estaba haciendo no solo el gobierno de Estados Unidos, sino también el gobierno de Colombia en aquel momento, el gobierno de Brasil y otros gobiernos, por presionar para lograr romper ese nudo gordiano que tenemos en Venezuela. Y lamentablemente dentro de Venezuela fue donde conseguimos la resistencia. Todos recordarán cuando el mismo señor Guaidó decía aquí no queremos ningún marín y se burlaba diciendo que aquí hay cuantos marín, etcétera. Y otros actores políticos diciendo que nosotros no necesitamos ayuda extranjera porque nosotros vamos a liberar a Venezuela. Cosa que no ocurrió. Y por eso nunca fue aprobado el artículo 187.11 de la Constitución. No hubo voluntad política para eso y lógicamente lo que yo estaba haciendo era incómodo para estos grupos políticos. Pero bueno, eso forma parte de la historia de la lucha en Venezuela y cuando logremos el triunfo completo, entonces bueno, ya se escribirán las verdades pues, y la gente hará los reconocimientos que correspondan dentro de la historia. Ahora, con respecto al acto de juramentación, yo coincido con la doctora en algo, no lo dijo de esta manera, pero que lo hace ver en sus Twitter. El acto de juramentación es un acto formal que tiene dos visiones desde el punto de vista de la formalidad exógena y desde el punto de vista de lo que implica el acto como tal. El acto como tal es que para que una autoridad pueda comenzar a ejercer funciones, tiene que estar debidamente juramentado. No puede comenzar a ejercer funciones si no está juramentado. Así de sencillo. La juramentación que hizo Maduro en la Asamblea Nacional es una ilegalidad, una inconstitucionalidad, porque es producto de una proclama y de un robo a la soberanía popular. Y eso ha quedado demostrado. No necesitamos ningún organismo
jurisdiccional que lo declare, primero porque en Venezuela no existe, y segundo porque ya la comunidad internacional lo ha dicho claramente, incluso los propios aliados de Maduro, aunque de una manera muy suave, me refiero a México, Brasil y Colombia, han dicho claramente que en Venezuela se violó la soberanía popular. Eso es esa es la conclusión que debemos llegar al mensaje de estos tres mandatarios actuales, estos tres países, que son aliados de Maduro. Dicho esto, nos encontramos que la juramentación de Maduro no tiene validez a la luz de los principios de la democracia que están en la declaración en la Carta Interamericana de Derechos Humanos y tampoco en nuestra Constitución, que está vigente hoy en día. Y por otro lado, tenemos el señor Edmundo González, que ha sido electo, que ha sido elegido por el pueblo venezolano y no ha prestado el juramento de ley o no logra prestar el juramento de ley. Él pretendía, todos lo escuchamos, que iba a hacerlo en Caracas, que iba a entrar por cualquier forma. Bueno, no logró entrar y por supuesto no hubo ningún acto de juramentación. Pero la juramentación es un deber, no es potestativo. Es decir, si yo asumí ser candidato presidencial y después logro una elección, logro ser electo y después asumo que voy a juramentarme, es mi deber es juramentar. Ahí es importante lo que tú dices de la voluntad política, porque en Valencia, España, vive la presidente ad hoc, vamos a llamarlo de alguna manera, de la Asamblea Nacional elegida en el 2015. Incluso ellos sesionan en comisión delegada. Esa comisión delegada de la Asamblea Nacional de 2015 todavía tiene competencias en el manejo de recursos de la nación, que están en manos del sector de la oposición. Recordemos que en épocas de Guaidó se creó un gobierno parlamentario, irregular, por supuesto, pero se creó un gobierno parlamentario presidido por Guaidó. Después de eso continuó a través de una comisión delegada. Y lo digo con toda propiedad, todavía muchos de ellos cobran emolumentos y se benefician económicamente por las actividades que están realizando, que muy pocos los venezolanos no las conocemos realmente. Porque tú no puedes pedir rendición de cuentas ni al chavismo ni a veces a la oposición porque, bueno, no les agrada, ¿no? Somos incómodos en ese sentido. Ahora, dicho esto, si hubiese voluntad política, ellos podrían hacer un acto simbólico en la Asamblea Nacional a través de esa comisión delegada. No, no lo quieren así. O lo pudieran hacer con cualquiera de los magistrados designados en el 2017, que sean titulares, que sean titulares, que son 8 o 9 que hay. Podrían hacer ese acto simbólico y crear lo que tú dices, un grupo para conformar y darle formalidad a la figura del presidente electo. Sin embargo, nos guste o no nos guste, ellos han tomado la decisión de que en virtud de que no lograron cumplir su objetivo, su propósito el 10 de enero en Caracas, ellos decidieron mantener la figura del presidente electo y realizar las giras que él está haciendo y haciendo el trabajo internacional que todos estamos viendo. Incluso eso lo confirmó la misma María Corina Machado en una entrevista que le hizo a Miguel Ángel Rodríguez. Y es importante esta entrevista porque ella dice que no hace falta que el acto de juramentación sea necesario para que el señor Edmundo haga sus funciones como presidente electo. Ok. Perdón, y es importante esta entrevista porque lo hace en un canal que todos sabemos que ese canal, que es BTV Miami, nos guste o no nos guste a los venezolanos, obedece a un sector de la oposición venezolana, específicamente a Voluntad Popular, y ahí cabalga un grupo de la política de Miami, que bueno, es así pues. Ok, ya va, porque eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Aquí tenemos que hablar claro. Usted no tiene rabo de paja, aquí hay que hablar claro. EBTV Miami fue construido con dinero que se robaron de la ayuda humanitaria. Hay pruebas, el FBI los está investigando. María Corina sabe eso, María Corina lo sabe. María Corina sabe muy bien porque eso lo utiliza a 4 o 5 supuestos periodistas, yo los llamo mercenarios comunicacionales, a los únicos que les da que entrevistas cuando sabemos que hay un guión. No hay ninguna entrevista.
hay guión y ya ellos no pueden hacer preguntas incómodas, etcétera. Los venezolanos no son pendejos y saben muy bien lo que está sucediendo y por eso María Corina está perdiendo liderazgo y al grupo, el grupo en el que yo estoy, que soy uno de los líderes principales, se nos está uniendo mucha gente de 20 Venezuela porque los venezolanos no son pendejos. Entonces, no seguramente el presidente electo, no hay voluntad política, se la pasa viajando por todas partes. No sé cuántos millones de dólares habrán gastado o malgastado en esos viajes que hace el presidente electo con una comitiva. Tenemos que hablar no solo las reservaciones en hotel, la seguridad, la comida, el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, ya estamos en marzo y todo se suscitó el 28 de julio del año pasado. Entonces, es obvio que no hay voluntad política para juramentarse. Es obvio que María Corina sabe que está rodeada de alacranes ella y el presidente electo y por lo visto no le importa porque hasta el día de hoy, 9 de marzo, María Corina no ha denunciado a Rosales y a Capriles de manera formal ante el mundo, ni le ha dicho a los Estados Unidos, esto me lo vas a sancionar si me participan en mayo. Entonces es Estados Unidos, es al revés la cosa. Es Trump y sus asesores los que tienen que jalarle la oreja a María Corina, cantarle la cartilla y en las últimas 2 semanas la están agarrando de la mano. Entonces, no podemos, magistrado, hablar con tanta diplomacia en el momento en que está viviendo Venezuela. Entonces, yo creo que es importante también que la gente sepa que usted era presidente del TCJ del exilio, lo sacaron de manera ilegal, lo que yo dije al inicio, porque no se prestó a la vagabundería, usted no se le arrodilló al G4 ni a Ramos Alú, ni a Capriles, ni a Leopoldo López, a ninguno de ellos, ni a Rosales, y usted pagó el precio, porque usted sí vale la pena. Y usted sabe muy bien a lo que yo me refiero, hay cosas que usted no puede hacer públicas, pero ni siquiera Guaidó, siendo el presidente encargado, se quiso reunir con usted. Entonces, vamos a hablar las cosas. Adelante, magistrado. Bueno, mira, bueno, me estás recordando muchas cosas que son bien interesantes y que duelen un poco, ¿no? Como venezolano y bueno, por todo lo que ha vivido nuestro país. Mira, cuando nosotros fuimos juramentados como magistrados en el 2017, yo recuerden que hubo una marcha en respaldo a la designación de los magistrados. Y en esa marcha, nosotros mientras tanto estábamos viviendo una situación en lo personal muy difícil porque comenzaron a perseguirnos y apresaron a algunos, había, entraron a nuestras casas, invadieron nuestras casas, de algunos, ¿no? No de todos. Y bueno, tuvimos que irnos lamentablemente al exilio y abandonar nuestras vidas, pero no solo nuestras vidas, sino la vida de nuestra familia, la esposa, los hijos, la vida que tenían los demás. O sea, esto trae un efecto demoledor y aún así mm, tenemos que recordar que en ese 2017 murió mucha gente. Hubo muerte, hubo producto de eso, de esa manifestación hubo muchos detenidos, y aún así la oposición se sienta a negociar nuevamente. Es que es duro lo que te estoy diciendo, porque pareciera que esto es algo que va a repetirse, que se repite muy a menudo. ¿Y por qué hago reflexión a esto? Yo sí fui incómodo y he sido, y creo que sigo siendo incómodo para grupos políticos de lo que tú llamas el G4 o el G5. Primero porque yo tenía muy claro cuál era la estrategia que se estaba manejando dentro de la comunidad internacional, que era la realidad del momento. Estoy hablando del presidente Bolsonaro, que yo fui a verlo personalmente a su oficina una vez que él asumió la presidencia en Itamaraty, en Brasil. Igual que el presidente Duque en ese momento, más el grupo de canciller en Lima, más en Casablanca, que se hicieron muchísimas reuniones. Es decir, había una estrategia y planes que se estaban ejecutando. Por eso es que nosotros debemos recordar esto, por eso que nosotros vimos cómo el fiscal William Barr de los Estados Unidos en aquel momento declaró y estableció el recompensa a Maduro y a Diosdado Cabello y a otros personeros del régimen. Y después vimos sanciones, no solo sanciones a PDVSA, a Bandes, etcétera, a la CBG, al Banco Central y otras instituciones donde hay una corrupción
transnacional ya evidente y demostrada, sino también hubo sanciones a grupos y a personeros. Lo que pasa es que esto es como un pulpo tan grande. Ahora, yo sí estaba claro, porque estaba luchando con esta alianza internacional y con muchos venezolanos, que estábamos muy claros que había que arrinconar al régimen y el régimen estaba arrinconado. Lamentablemente la oposición, bueno, todos en Venezuela quieren ser libertadores, todos quieren ser Garibaldi, y bueno, el Libertador no terminó muy bien y Garibaldi tampoco, a pesar de todos los logros que hicieron. Pero todos quieren ser los libertadores de la nación. Y otro problema que se presentó con el llamado G4 era que yo no acepté nunca el tema de la distribución económica que estaban haciendo no solo con la ayuda humanitaria, sino con todos los fondos que estaban siendo acordados por el gobierno de Estados Unidos y por otros países, porque hay otros países que también entregaron dinero. Entonces, la forma en cómo se estaba manejando eso es una forma irregular. Por eso es que muchos venezolanos, no fui yo el único, nosotros lo que exigíamos es que rindieran cuenta. Pero Dios existe, querido Roberto, Dios existe. ¿Por qué? Porque Trump regresó. Y una de las primeras medidas de Trump fue hacer una auditoría en USAID. ¿Por qué? Porque no solo va a revisar los millones de dólares que fueron a Uganda, al Congo o a Colombia o a otros países, no, sino también se va a revisar el dinero que es del contribuyente americano que fue a las manos del sector de la oposición venezolana. Y ya se establecerán la responsabilidad. Algún día los venezolanos tendremos el derecho a exigir una rendición de cuentas y las consecuencias correspondientes. No es el momento, no es el momento. Ahora, quiero adicionar algo que creo que es importante, porque tú lo mencionaste al inicio, el tema del Tren de Aragua. Desde el mismo momento en que el presidente Trump gana las elecciones, un grupo de venezolanos americanos, en el cual yo formo parte, pero que yo no soy americano, soy venezolano, en ese grupo de venezolanos americanos comenzamos a hacerle un trabajo de hablarle al presidente de los Estados Unidos, porque la oposición venezolana siempre, por razones ideológicas, está más cerca al Partido Demócrata americano que al Partido Republicano. Y nosotros estábamos conscientes de esa situación. Y por ello nosotros comenzamos a escribirle al presidente Trump, a escribirle al Departamento de Estado, ya a Marco Rubio como secretario del Departamento de Estado, al director, una vez que fue aprobado la directora de inteligencia también, nos hemos dirigido a esa persona, así como al director de Seguridad y Defensa, pidiéndole tres cosas específicas. Uno, que el Tren de Aragua sea categorizado como una organización terrorista, que formaba parte de la campaña de Trump. No estábamos diciendo nada distinto. Pero nosotros hemos ido mucho más allá. Nosotros estamos pidiendo también que el Cartel de los Soles forme parte de la organización terrorista. ¿Por qué? Porque es importante que todo el mundo sepa que existe algo que se llama Título 50 en los Estados Unidos. El Título 50 en los Estados Unidos, y es la estrategia actual que tiene el gobierno de Estados Unidos, es que a través de la política de seguridad nacional, en el proyecto y plan que tiene el señor Trump de América Primero, como él le llama, es que todo lo que atente contra la seguridad nacional entra dentro del cover de leyes del título 50. Y entre ellos está la determinación de organizaciones terroristas categorizadas. No solo mencionarlo en una lista, no. Son las sanciones y las consecuencias que eso trae como consecuencia a todas las personas que forman parte de esos grupos criminales. Pues nosotros estamos pidiendo que el Grupo de los Soles sea integrado como organización terrorista y por ende, algo que sé que no le gusta a la oposición, también estamos pidiendo que a las Fuerzas Armadas venezolanas se les sea considerado como una organización terrorista. Existen leyes especiales dentro del título 50 en la cual se ha declarado, quiero hacer énfasis en esto y termino esta parte, en la cual se ha declarado a grupos militares ucranianos y grupos militares israelíes que han violado derechos humanos han sido sancionados por los Estados Unidos. O sea, eso es una ley americana. Entonces, nosotros estamos trabajando en ese sentido mientras vemos toda la película de la oposición venezolana y la película del régimen venezolano, que yo no la veo todavía tan clara como quisiera, pues.
por lo claro, menos para este año. claro. Bueno, qué interesante todo lo que ha dicho, porque corrobora no solo mis denuncias desde hace décadas, sino lo que muchos venezolanos están pensando, pero no tienen una fuente fidedigna de peso, que en este caso lo es usted, para que empiecen a entender por qué tenemos 26 años en esta situación. Lo que empezó como un gobierno totalitario, después se convirtió en tiranía, ya vamos por tiranía genocida, narcocriminal y terrorista. Obviamente, usted lo ha expuesto de manera maravillosa. Hay cosas que no se debaten, que son facts. Y además hay leyes. Y en Estados Unidos, aunque intentaron en los últimos años destruirlo, no pudieron porque regresó Trump, no lograron hacerle de nuevo un fraude electoral, está regresando la ley y el orden, ¿verdad? Estados Unidos se está convirtiendo de nuevo en la potencia del mundo como debe ser, porque está manejada en este momento por un grupo de personas espirituales, brillantes, etcétera, que yo estoy seguro nos van a ayudar en algún momento a liberar Venezuela, no tanto por cuestiones de corazoncito, sino que les conviene. El territorio que en los próximos años va a producir la mayor cantidad de riqueza en el mundo, me atrevo a decir que es Venezuela después que sea liberada. Eso es para otro programa, ya eso es para otro programa. Pero los venezolanos tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿ok? Claro, Los claro, venezolanos a tenemos que eso hacer voy, nuestro trabajo. a eso voy. Le voy a leer en este momento, esto es algo muy breve. El Águila Blanca es una nueva fuente. Por cierto, a lo mejor hasta usted lo conoce, pero eso nunca lo vamos a saber usted y yo hasta que liberemos Venezuela, porque yo no le puedo dar el nombre. Pero está en las esferas de poder de Washington, D.C., ¿ok? Y precisamente en este tema tan importante que estamos dilucidando en este momento, magistrado, me voy a permitir leer la información del Águila Blanca, que yo sé que es de sumo interés para usted y todos los venezolanos. Fíjese. Esta información me la dan en inglés, yo tengo que traducirla. Yo le coloqué el águila blanca de White Eagle, ¿no? Hace 2 semanas se realizó en la Casa Blanca una reunión de alto nivel para decidir lo de Chevron mediante un mandato del presidente Trump, ordenando también a su equipo de seguridad nacional y al Departamento de Estado una estrategia explícita y viable a corto plazo con respecto a María Corina y el tema de Venezuela. Se decidió que un pequeño equipo de expertos en seguridad, imagen y estrategias conflictivas comenzara a asesorar directamente a María Corina. Trump y sus asesores ven al presidente electo Edmundo González Urrutia como un hombre débil, sin carácter, aunque preparado y decente. Se ha decidido que es necesaria una reunión del presidente Trump con él, es decir, con Edmundo González Urrutia, por motivos de estrategia comunicacional y mercadeo político en beneficio del presidente electo y para darle a María Corina un respaldo interno en Venezuela. Esa reunión entre el presidente Trump y el presidente electo Edmundo González Urrutia se producirá, cuando Trump lo crea conveniente. El Águila Blanca dice: mi percepción personal es que será después de que Edmundo González Urrutia visite Israel. Ojo con esto. Todo está siendo coordinado por Estados Unidos, ya que María Corina y Edmundo González carecen de un equipo de trabajo que esté a la altura de las circunstancias actuales en el ámbito de la geopolítica y los intereses con respecto a la seguridad nacional de Estados Unidos. La estrategia actual es cercar a Maduro y a sus esbirros hasta el punto de la desesperación total, en donde van a cometer un error garrafal que le dará pie a Estados Unidos para intervenir de diversas maneras. La opción militar no sería necesaria, porque hay manera de derrocarlo sin enviar tropas a Venezuela. Por ahora no es necesario entrar en los detalles. Tienes razón, me dice, cuando explicas que María Corina está siendo llevada de la mano por el presidente Trump y sus asesores. Eres un analista agudo con dones excepcionales para visorar acontecimientos con prueba futuro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Adelante, magistrado. Bueno, mira, yo pienso, te repito que el título 50 es muy importante porque dentro de lo que es la amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, de ahí van a descansar todas las acciones. Esta vez yo estoy viendo al presidente Trump como un gran estadista.
y su equipo de trabajo así lo está reflejando, más las acciones que ha hecho en pocas semanas o en poco tiempo que tiene desde que asumió el cargo. Y vienen temas complicados porque vamos a tener que tragar algo grueso, como por ejemplo vimos como el representante del presidente Trump fue a Miraflores. Y bueno, él logró una victoria porque se trajo a los 6 norteamericanos. Faltaron todavía más americanos que están presos, que son las piezas de cambio para negociar que tiene Maduro. Y bueno, el presidente Trump tuvo una victoria porque se trajo a los norteamericanos. Y lo otro es que, bueno, en aquel momento Maduro aceptó las deportaciones. Entiendo que una de las medidas por la cual revocan la licencia de Chevron es porque Maduro no está siendo activo con el tema de las deportaciones. Primero porque hizo su teatro que todos vimos llegando, y resulta que estos inmigrantes que están ilegales en los Estados Unidos, no todas forman parte, por supuesto, del Tren de Aragua, pero están ilegales en los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen como país soberano todo el derecho a expulsar a las personas que no estén bajo el régimen legal que establece esa nación. Ahora, yo sí creo que es importante el tema de la estrategia que está desarrollando el régimen, que está desarrollando la oposición y que necesita la geopolítica internacional. Porque son tres cosas totalmente distintas. Porque si observamos nosotros cómo fue el paso de Trump con el tema del Canal de Panamá, con el tema de México y los aranceles, con el tema de Colombia, vean cómo él logra a través de la negociación y con el mismo tema de la guerra en Ucrania y Rusia, vemos cómo él va avanzando para lograr eh, consecuencias interesantísimas en la geopolítica. Venezuela como nación es importante en la geopolítica internacional, no solo por el yacimiento que tiene fabuloso en petróleo, sino también en minería, en la siderúrgica y por supuesto la geopolítica que implica recuperar la democracia en Venezuela, que no se convierta en una Cuba. Por eso es que es importante analizar la estrategia del chavismo y conocerla. Para mí el chavismo está usando la estrategia de retroceder hacia adelante, que no es la primera vez que lo hace. Por eso es que el chavismo, estando en su peor momento, convoca elecciones regionales y municipales para generar confusión, para debilitar a la oposición y lo logra porque lógicamente la posición de las oposiciones venezolanas está dividida entre participar o no participar. Y también los cambios de la constitución venezolana, que de alguna manera allí va a tratar de limpiar 22 años de violación crasa a los principios constitucionales a través de esta reforma constitucional, obligando nuevamente a la oposición venezolana a asumir una postura, que por cierto no la ha asumido. Y entiendo que la doctora Blanca Rosa Mármol es muy énfasis, ha hecho mucho énfasis en que ella no entiende por qué la oposición venezolana no ha asumido una postura frente a la reforma constitucional, cuando lo que se pretende con la reforma constitucional es consolidar ese narcoestado, pero bajo régimen militar, bajo un régimen cerrado. Ahora, existe un priorito con el tema de los militares. En mi opinión, la clase política venezolana no ha sabido hablarle a los militares venezolanos, ni ha sabido mandar los mensajes correctos. Amén de que ellos han vendido, como ocurrió en el 2019 y 2020, que ellos tenían la relación con los militares para deponer a Maduro. Y por eso es que vimos al señor Guaidó y al señor Leopoldo en el puente en Altamira. Supuestamente iba a ocurrir algo y vimos todo lo que pasó allí. Cosas terribles que no deben seguir ocurriendo en nuestro país. Porque los militares, lamentablemente, aunque hay gente buena, honrada allí en esos cargos, como institución, no le está haciendo un servicio al país. Y por eso es que hay que darle duro a los militares para que entiendan, porque esa es mi posición. Ahora, frente a esta situación de que de esta call action que está haciendo el régimen, nos encontramos con una oposición que está más dividida, que está menos unida y también se logra algo que es la desesperanza del pueblo que está confundido, que dice, bueno,
Ganamos el 28 de julio, decidimos, no queremos saber nada del régimen de Maduro, queremos que cambien eso, porque es un fracaso. Y el 28 de marzo cumplimos 8 meses y ahora tenemos que, no sabemos qué va a pasar. Es decir, no existe una orientación política del ciudadano venezolano. Y eso es una gran realidad. No existe una claridad de la estrategia de la oposición. ¿Por qué? Porque está dividida. Entonces vemos nosotros varios aspectos en la oposición, y aquí termino para dejarte hablar, ¿no? Es que hay un grupo que quiere acudir a las elecciones. Hay otro grupo que está tratando de defender los resultados del 28 de julio y también de defender la Constitución y rechazar las elecciones. Defender una Constitución que está fracasada, que está vencida, que es un modelo político que le ha hecho mucho daño al país, en mi opinión, es una gran necedad. Y por eso es que el régimen chavista quiere reformar la Constitución de una manera, por supuesto, saltándose todos los procedimientos que establece la misma Constitución, porque lo que pretenden es cambiar la estructura política del Estado y cambiar los valores y los principios constitucionales y crear, violar los mismos principios constitucionales, y lo van a hacer porque lo han hecho siempre. Recordemos cuando el pueblo rechazó la reelección indefinida en la reforma constitucional. ¿Qué hizo el señor Chávez? Hizo un referéndum y a través de un referéndum estableció lo que el pueblo ya había dicho que no. ¿Y qué pasó? Que la oposición venezolana le interesaba porque la reelección indefinida era para el presidente, para los gobernadores, y para los alcaldes y para los diputados. Entonces, no hubo una lucha allí. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros volvemos a caer en la estrategia del régimen, que es una estrategia inteligente, porque es una forma de hacerse ver el fuerte en su momento de mayor debilidad? Y otra estrategia que está fallando la oposición es la velocidad. Ellos están desaprovechando el tiempo. Y este tiempo le sirve al régimen venezolano para mantenerse, para crear un aura de que, bueno, de que aquí no va a cambiar nada y todos tienen que bailar la música que nosotros le pongamos. En mi opinión, como venezolanos, tenemos que hacer una propuesta al país y una propuesta a la comunidad internacional, una propuesta que sea distinta a lo que viene ocurriendo, para concientizar las necesidades, al venezolano concientizarlo de lo que se necesita y de que lo podemos cambiar en poco tiempo. Yo llamo a que se trabaje un proceso de transición. En ese proceso especial de transición, donde tenemos que rescatar la soberanía, preguntarle al pueblo verdaderamente qué es lo que quiere, pero blindar nosotros las futuras generaciones y, por supuesto, cambiar todo el sistema político venezolano, sin montarnos en el ring del régimen, lógicamente saliendo primero de ello. Claro, claro. Bueno, es que ha dicho tantas cosas importantes, magistrado. Yo creo que vamos a estar claros que no hay oposición en Venezuela. No existe una oposición. María Corina y Edmundo supuestamente estaban liderando un proceso de liberación. Demostraron que el pueblo venezolano no se rinde. Demostraron que les dimos una paliza electoral, algo que se sabía que iba a ocurrir, y lo demostraron desde el punto de vista facts, ¿no? De hecho, de facts, como se dice en inglés, argumentos, como digo yo, no opiniones, no simples opiniones. Y eso está muy bien y se les reconoce. El problema es que no había plan B. María Corina todavía está esperando un quiebre militar que no se va a dar. El pueblo y los ciudadanos es obvio que estén frustrados, amargados, el tema tabú que no se toca, los suicidios, todo eso se va a seguir incrementando porque no ven en este momento una salida que se les prometió, se les mintió al decir que había manera de derrotarlos electoralmente. Personas como yo le explicamos muy bien a los ciudadanos venezolanos que venía el fraude más grande en la historia de América, aunque muchos insultaron, ahora están calladitos. Entonces, estamos en un momento crítico desde todo punto de vista. Yo le doy gracias a Dios que Estados Unidos ha decidido intervenir, ha decidido empezar a cantarle la cartilla a María Corina, y yo sé que Donald Trump, por medio de la doctrina Monroe de América para los americanos
y la seguridad nacional de Estados Unidos, además de los intereses que tienen después en nuestra patria Venezuela, en nuestro territorio, no solo por el petróleo, el gas, los minerales extraños como el coltán, está el diamante, está el oro, está la posición geográfica, estamos hablando aquí geopolítica, geoestrategia, etcétera. No puede Trump abandonar la Casa Blanca dejando a un país como Venezuela en el ombligo del continente, todavía siendo uno de los principales ejes del mal, no solo el narcotráfico y el terrorismo mundial, sino de todo bicho de uña y de todos los criminales que hoy en día hacen vida en Venezuela, supuestamente exiliados de sus países, escondiéndose precisamente de las autoridades de las diferentes naciones. Entonces, aunque es complejo cuando lo analizamos por parte, yo creo que al amalgamar y armar el rompecabezas con argumentos como lo estamos haciendo usted y yo en este programa, se ve la luz al final del túnel, no solo por medio de Estados Unidos y Trump, sino que hay muchos venezolanos como usted y como yo en diferentes niveles y posiciones que estamos teniendo un acercamiento hacia Trump y sus asesores, su equipo de gobierno, que se puede convertir en una alternativa, porque no es solo liberar Venezuela, y ya esto es para otro programa, es precisamente la refundación, y en eso estoy trabajando yo con un grupo muy grande después para llegar a Zulia, rescatarlo y recuperarlo. Entonces, magistrado, ¿cuál es su conclusión? Y creo que vamos a tener que hacer muy pronto otro programa, porque apenas esto es por encimita. Adelante, magistrado Miguel Ángel Martín. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que recuperar la soberanía popular. La soberanía, como todos sabemos, reside en el pueblo. Y la voluntad del pueblo ha sido burlada. No solo el 28 de julio, sino mucho antes. Y esto es porque el sistema político que estableció el chavismo en su constitución fracasó. Y repito, es una necedad recuperar la institucionalidad desde la misma constitución que ha fallado. Yo estoy seguro que si nosotros le preguntamos a todos los venezolanos hoy si ellos están de acuerdo con la reelección, la respuesta va a ser evidente, que no. Yo estoy seguro que si hoy le preguntamos a los venezolanos que queremos que los militares vuelvan a los cuarteles y hagan su trabajo de seguridad y defensa como le corresponde de acuerdo a la institución militar, porque hasta las leyes esas hay que cambiarlas, que los rigen a ellos, estoy seguro que el pueblo venezolano va a decir que está de acuerdo en que los militares estén sumidos a la autoridad civil. Estoy seguro que si nosotros le preguntamos a los venezolanos que nosotros queremos que haya una verdadera descentralización financiera, política de las regiones a través de los estados y las partidas correspondientes a cada estado de acuerdo a su producción. Estoy seguro y a su necesidad, estoy seguro que el pueblo va a decir que sí. Estoy seguro que si le preguntamos a los venezolanos que hay que cambiar los requisitos para ser presidente, los requisitos para ser magistrado, los requisitos para ser diputado, los requisitos para ser gobernador y alcalde, y poner condiciones de gente honorable y de alto nivel, estoy seguro que el venezolano va a decir que sí quiere. Creo que el trabajo nuestro es presentar una propuesta de transición al país y a la comunidad internacional mientras se desarrollan los acontecimientos de la comunidad internacional, que estoy seguro que nos va a ayudar. Por supuesto, magistrado. Es impresionante después de 26 años cuando en retrospectiva miramos para atrás el podernos haber imaginado esto. Yo a veces digo que lamentablemente en Venezuela la realidad supera la ficción. Y ojo, yo hasta que implosione la Vía Láctea seguiré defendiendo a los ciudadanos venezolanos porque no he conocido un gentilicio como el nuestro. La mayoría de los venezolanos todavía dicen me regreso a mi país y quiero reconstruir mi patria. Eso no se ve con los otros gentilicios de Latinoamérica. Muy pocos quieren regresar a su país y nosotros sí. Además de que hay que tener una fuerza espiritual muy grande para soportar estos 26 años, todavía tener esperanzas y todavía en su mayoría estar luchando por la liberación y después la refundación de la patria. ¿Es usted un ejemplo, repito, de un ciudadano, de un hombre de leyes sin rabo de paja, que por sus acciones, no por sus palabras, hoy en día está aquí conmigo y usted y yo a través de los
últimos años hemos mantenido algún tipo de correspondencia, hemos tenido algunas conversaciones interesantes y yo estoy más que seguro, magistrado, que usted será parte fundamental y preponderante de la nueva Venezuela, porque en los diferentes niveles y en los diferentes escalafones y en los diferentes ámbitos necesitamos gente proba. Mi lado es el comunicacional y ahora va a empezar el político, el de usted es el de hombre de leyes. Así que yo le agradezco mucho no solo la confianza de estar aquí y dejarse interpelar por un maracucho tan complicado como yo. Casi nadie acepta mis entrevistas por miedo. Y además quiero darle las gracias por el trabajo que ya usted ha hecho por Venezuela y por lo que le falta hacer. Sus palabras de despedida, por favor. Bueno, gracias nuevamente por tus palabras y tu deferencia. Un saludo especial a la audiencia. Yo valoro mucho lo que tú haces, Roberto, como periodista, como luchador. Eres un ejemplo de la venezolanidad. No es casualidad, ¿verdad?, que el venezolano quiera regresar. Es que nuestro país es muy hermoso, es que nuestro país es maravilloso, pero necesitamos estar todos juntos y recuperar ese tejido social que se rompió. Lo que ha establecido y lo que ha sacado el chavismo, que ha sido lo peor, nosotros no somos así. Nosotros somos mejores. Nosotros somos gente de buena voluntad y estoy seguro que apenas nosotros, la providencia nos permita regresar y sostener la nación y luchar por recuperar la institucionalidad que se ha perdido, en menos de un año Venezuela se proyecta. Y por eso es que todos los venezolanos vamos a regresar y vamos a volvernos a abrazar como familia que somos. Un abrazo grande y mis bendiciones para ti. Igualmente, magistrado, mil bendiciones, mucha luz y le sale campanita para despedirnos. Buena vibra, Dios me lo bendiga, estamos en contacto. Qué bueno, excelente. Hace 2 semanas la magistrada Blanca Rosa Mármol de León y ahora el magistrado Miguel Ángel Martín. Yo no soy fácil y ustedes lo saben. Y yo no traigo acá ni a mis redes sociales a cualquier persona. Pero de verdad que el magistrado Miguel Ángel Martín, repito, no por palabras, por hechos, por su fruto los conoceréis. Se le enfrentó al interinato y el interinato le quitó su puesto de presidente del TCJ al exilio porque no se prestó a la corrupción. Magistrado, la historia le va a dar su lugar, además que le falta hacer mucho por Venezuela, mucho, le falta todavía hacer mucho por Venezuela. Den like y comenten, les recuerdo que no es capricho, es necesario que den like y comenten por el algoritmo. Ustedes saben que, bueno, ya yo tengo mucho tiempo, ¿verdad?, explicándoles que esto no es solo un predicamento terrenal, ¿no? Esto no es solo una situación de que no, que esto es por aquí, esto es por allá, los alacranes, la oposición falsa y, como le digo yo, bueno, no, estamos por aquí en factores de poder. No voy a decir grosería, no voy a decir grosería. Pero yo les he explicado a ustedes que rezar no es estrategia política, pero los milagros sí existen, los milagros existen. Vamos a cerrar los ojos, esta parte es muy importante. Cerramos los ojos, respiramos profundo, nos conectamos con Dios, ese ser que nos dio el soplo de vida omnisciente, omnipotente, omnipresente. Nos conectamos con el arquitecto del universo por medio de nuestro hilo de plata que nos sale del tope de la cabeza hacia arriba, hacia el universo, hacia el infinito. Respiramos y le pedimos a Dios que por medio de su Hijo Yeshua Jesucristo nos regale a los venezolanos lo más pronto posible la liberación de nuestra patria, nuestra segunda independencia, nuestra segunda emancipación. Lo visualizamos, lo proyectamos, lo sentimos en cada molécula de nuestro cuerpo y con toda la fuerza de nuestro espíritu, ese momento, ese nirvana insondable, ese éxtasis de esa liberación que ya está aquí, ya la hemos visualizado y ahora tenemos que manifestarla en el plano terrenal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos campanita.
damos campanita y no lo duden que vamos a ser libres, proyéctenlo, visualícenlo, nuestra patria Venezuela, nuestra segunda independencia, segunda emancipación, se acerca, se acerca, se acerca, tenemos la protección divina, las protecciones espirituales y vamos a firmarlo, ¿verdad? Con punta de diamante, la punta de diamante de ese gran zuliano, ¿ah? Fernández Morán, el bisturí de diamante, ¿ah? Bueno, aquí lo tengo, ¿ves? Para firmarlo en mármol. Hoy, domingo 9 de marzo del año 2025. Así fue, así es, así será. Así fue, así es, así será. Decretada la liberación de nuestra patria Venezuela. Firmado está. Tukiti, pues. Vamos. Claro que sí. Ok. Vamos ahora a recordarles que me sigan en mis redes sociales. Vamos a recordarles que se suscriban. Muy importante, se suscriben por aquí a la plataforma Factores de Poder. Y miren esto, ¿eh? Miren esto, ¿eh? El Zulia es nuestro, para que sepáis. El Zulia para los zulianos. Sí, señor. Continuismo no. Federalismo sí. Ya estamos trabajando en ese gran proyecto para que apenas liberemos Venezuela, nos vamos para el Zulia. Vámonos a reconstruir la patria y nuestro Estado. Vamos a hacer el contrapeso desde el occidente del país, porque no vamos a permitir una nueva hegemonía política, ni un solo color, ni un solo liderazgo. No, en el Zulia no lo vamos a permitir. Bueno, creo que ha sido suficiente por hoy. Se agradece compartir el programa, seguirme en mis redes sociales. Vamos a colocarles el Twitter, ya lo hice, pero vamos a colocárselo otra vez del magistrado para que lo sigan. Ok, el Twitter del magistrado Miguel Ángel Martín. Ahí está, síganlo y comuníquense con él. Háganle preguntas, tengan una relación con el magistrado. Vayan y le preguntan todo lo que ustedes quieran y lo sigan en sus redes sociales. Bueno, creo que ahora sí, estamos listos. Viene la luz para nuestra patria. Tienen que proyectarlo, tienen que sentirlo. Mucha luz, mil bendiciones, buena vibra, namaste, campanita. Y no se olviden que los verdaderos ciudadanos, los verdaderos periodistas, los verdaderos comunicadores, se me trancó la lengua, los verdaderos comunicadores sociales somos la artillería de la libertad. Dios me los bendiga a todos. Bye bye.